diciendo esto y está diciendo aquello. Yo no creo que estén hablando en lengua. ¿Usted no cree que estén hablando Y en lengua? entiendo que sí, yo no, que esa es mi posición, ¿verdad? Yo pido al Altísimo ser corregido si yo estoy mal. Entonces, aquí tú ves que existe la posibilidad de que un falso profeta, ¿verdad? No estoy diciendo, o sea, no quiero llamarlo de esa manera, ¿verdad? Porque mi intención es el respeto. ¿En qué parte aquí él se fue a que adoraran otros dioses, por ejemplo? Para que algo... No. Por ejemplo, yo entiendo que ustedes están adorando a otro Cristo, ¿verdad? Y a otro Altísimo, que no es el de la Biblia. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Bienvenido, este es su canal, Siempre Fuerte Anciano. Bienvenidos todos y todas. Hoy tenemos un tema debatido con pisco preponderante, no importante para los pentecostales, muy importante para los bautistas, nazarenos, judíos, griegos, ortodoxos, medos, persas. Esta gente siempre quiere apagar lo que con mucho fuego ustedes han recibido desde sus orígenes, desde su inicio, Wolverine en sus orígenes. Así que por favor tomen en cuenta esto y vamos a escuchar de este tema acerca de las lenguas, de las glosas o de los géneros de lengua y de su interpretación. Por un lado tenemos al gran epitecto, se llama Steven Victorino. Salude a la audiencia, que usted tenía mucho que no pasaba por aquí, hasta chivita tiene. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Soy su hermano Steven Victorino, pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal, Hay Poder en Jesucristo. Mi pastora y madre espiritual, Noemilia Mejía de Guzmán, y estoy seguro de que ella le manda muchísimas bendiciones. Dios le bendiga. Te congregas con Noemilia. Tú eras de lo que estaba ayer también en la batalla final. No pude ir, No tenía pudiste ir. otros asuntos pendientes. Oh, tremendo, varón, pero eso era una vez al año. Tírate para allá, varón. Anótalo desde ahora el otro año para que pueda estar allá. Hay algunos asuntos que de forma repentina Aparecieron. Ah, bueno. El gran nazareno del nazareato. El gran, me dicen. No, mentira. Saludos, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones. Mucho amor para ustedes. Mucho odio para mí. Oh, excelente. Bueno, amor y paz y odio a la misma vez. Señores, hoy traemos el tema, como ya le había dicho, comentado anteriormente, este tema con pisco bastante. ¿Qué es para usted las lenguas? Antes de iniciar con esta pequeña enseñanza autotertulica dinámica, queremos nosotros saber cuáles dones cree el gran nazareno que todavía actualmente están activos, o si están activos todos, o si existen todos, o si solamente fue por un tiempo específico. No, yo no creo que los dones en sí cesan de por sí, sino que se siguen disponibles. Lo que sí entiendo que el Altísimo se los da a personas en determinado tiempo, según la situación tenga su necesidad, y a muchas de estas cosas, según las Escrituras, accedemos a través de sabiduría. En otras palabras, por ejemplo, el don de sanar personas
¿verdad? Es algo que he podido experimentar. No pudiera negarlo porque, número uno, ha pasado y también veo que en las escrituras no veo ningún hecho que diga que es de forma contraria. O sea, no veo ningún texto, perdón, que diga de que es de forma contraria. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros vemos o sea, los dones de por sí, es el Espíritu que lo da según la necesidad del cuerpo para el ministerio del cuerpo de Cristo. Entonces, en forma corta, resumida, no niego los dones del Espíritu. Excelente, excelente. Señor Epitecto, ¿usted cree también que los dones todos están activos o fue por un tiempo preponderante o necesario para la iglesia del Señor Jesucristo? Amén, amén. Gloria a Jesús. Yo soy de los que cree y de los que piensa firmemente de que los dones todavía están vigentes. Pues excelente, está muy RT ustedes, alineado al tiempo. Bueno, excelente. Aquí vemos entonces que los dones sí existen, sí están presentes y ninguno de estos hermanos aquí los niega. Bueno, pues eso me lleva a hacer otra pregunta. ¿Por qué los dones suceden un tiempo sí, otro tiempo no? Usted ha experimentado la sanidad, por ejemplo. ¿Por qué no siempre que usted ora por alguien para que sea sano, es sano? Bueno, eso yo se lo atribuyo al nivel de sabiduría que uno maneja a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos en las Escrituras las formas de acceder a estas cosas, ya sea a través de los salmos, ya sea a través de los proverbios, ¿verdad? De la aplicación de estas, obviamente, obedeciendo los mandamientos del Altísimo, te haces una herramienta útil para el reino. Entonces, cuando tú puedes operar en esto, ¿verdad? Yo he orado y en algunas veces se ha sanado la persona, en otras veces no se ha sanado, pero la mayoría de veces en las que he orado ha sucedido un alivio. Entonces no puedo yo decir que es el 100% de los casos, pero sí lo que tenemos es que o sea, va a haber, eso va a ser diferente para personas, ¿me entiendes? O sea, el nivel con el que operaban los apóstoles era mucho superior, Muy superior. muy superior, exacto. Estaba ahí, ¿por qué no me encuadra? Pero era muy superior a lo que se ve, ¿verdad? Voy a decir hoy en día porque no conozco casos a ese nivel. Sin embargo, no quita, yo no soy de los que piensa que nosotros no podemos acceder a eso, porque incluso el mismo Cristo dice que, hablándole a los apóstoles, obviamente, que ellos harían cosas mayores, pero no creo que se limitaba exclusivamente a los apóstoles. Lo que sí yo soy de los que ven en las Escrituras, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que vendría una gran apostasía, ¿verdad? Sí. Y vendría una escasez de la profecía, vendría una escasez de los dones y vendría una escasez por un largo tiempo. Yo no soy de lo que posiciona la apostasía, la gran apostasía en el final de los tiempos, sino que se ha extendido desde los tiempos posterior a los apóstoles, ¿verdad? Hasta nuestros días. O sea, la apostasía se ha extendido todo ese tiempo, porque debemos de entender que, por ejemplo, el catolicismo de por sí propaga doctrinas que contradicen directamente la Biblia y encajan, por ejemplo, con las señales proféticas que vemos en Daniel capítulo 7. Por ende, esa apostasía se dio posterior a los apóstoles. Yo entiendo que hubo una sequía de la palabra, del entendimiento, ¿verdad? Y como dice Daniel 12, versículo 8 en adelante, la profecía y la palabra estaría cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Isaías 28 confirma esto mismo. Entonces, yo entiendo que sí cesó en el sentido de por la apostasía, por la sequía de
de la palabra del Altísimo. Sin embargo, o del entendimiento, porque la palabra del Altísimo siempre estuvo, pero del entendimiento correcto de ella. Sin embargo, eso no quita que hoy en día tú puedas, a través del Espíritu Santo, aplicando los principios de sabiduría que vemos en la Biblia, operar en estos dones. Bueno, excelente. Una respuesta muy atinada al tema y muy poderosa y muy destructora de bautistas. No sé, gran arquitecto, usted congenia en todo lo que ha dicho el gran Nazareno. Sí, sí. Congeniamos, entonces estamos de acuerdo. Entonces vamos a lo que vinimos. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. Dele. Yo también creo que aparte, y no voy a utilizar palabras tal vez muy diplomáticas o académicas, pero quiero argumentar algo. Y es que también yo pude notar, en base a la luz de la palabra, que los apóstoles de Cristo, en una ocasión, la escritura de la Biblia dice que Jesús, cuando se transfiguró, se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo. La Biblia dice que cuando ellos bajaron juntamente con Cristo, abajo lo estaba esperando un gran espectáculo, y era un joven endemoniado. Sí. El hombre, el padre del joven, le dice a Jesús: nosotros los traímos a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Ellos lamentablemente no hicieron nada. Perfecto. ¿Por qué agarro esta historia de la Biblia y la utilizo como base para sustentar mi argumento? Por esta razón. Cuando Cristo parte de esta tierra, Cristo asciende al cielo, en todos los apóstoles de Jesús vemos un antes y un después muy notable. O sea, los dones que también ellos tenían, y vean ahí el paréntesis que voy a abrir. En la misión de los 70, si no me equivoco, está en Mateo capítulo número 10, versículo número 19. Cuando Jesús le dice a ellos: he aquí que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando vemos que ellos llegan, ellos vienen regocijados porque no hubieron cosas que no pudieron hacer. Sin embargo, capítulo más adelante, hay cosas que ellos no pudieron hacer, pero más adelante, que es cuando Cristo parte de manera definitiva de la tierra, que asciende al cielo, vemos que Pedro en su primera conversión, milagros, se convierte en su primera predicación, sí, se convierte en una cantidad innumerable de personas. Creo que 3,000. Más adelante vemos que con su sombra se sanaban los enfermos. Vemos que incluso con el mismísimo apóstol Pablo, con el manto, los enfermos eran sanados. Vemos milagros que van haciendo los apóstoles de Jesús. Y yo veo que ellos creían y andaron con el Mesías, y hacen las cosas mayores que ellos hicieron fue cuando Cristo no estaba con ellos. Yo creo que eso también depende del nivel de espiritualidad o dimensión que la persona obtenga. Porque obviamente alguien que tal vez esté navegando muy por encima, esa es mi opinión en base a utilizar los dones, o sea, como sanidad. Yo creo que alguien que esté muy por encima no puede operarle en esos dones. Y un don es un talento o es una habilidad que pueda tener alguna persona. Ahora, cuando hablamos de don, es una habilidad, un talento que puede tener una persona, pero un don espiritual también es una habilidad o un talento, pero dado por el Dios para utilizarlo en otras dimensiones, que no es lo mismo que un don literal o material que pueda tener cualquiera. Esa era mi argumentación. Bueno, interesante. Nivel élite, muchachones, nivel élite. Vamos a lo que vinimos nosotros, que hemos estado dándole un prólogo a la audiencia para que vayan por favor digiriendo eso. ¿Cómo te va en el Conde? ¿Todo bien? Sí. Bueno, porque hoy vamos a enfrentarte a la doctrina pentecostal aclamada y más utilizada, el don más popular que puede existir. Hablar en lengua, sí, es el más popular, es el que tiene el 80% de los pentecostales. Por favor, nosotros queremos escuchar su opinión, su tesis. Una pregunta. Sí. ¿Hay pentecostales que no hablan en lenguas? Sí, okay. Bastantes. Yo sí uno. ¿Tú no hablas en lengua? Todavía. No. O sea, me refiero, perdón, escúchame. Pentecostales que no crean en hablar en lengua.
ahora mismo están apareciendo. Están apareciendo. Sabes que, claro, ahora los estudios, lo que han escuchado por ahí. Okay. Y pero especifica, claro, los estudios no. ¿Qué clase de estudios? Estudios minimalistas. O como yo le llamo, animalistas. Interesante, ¿no? Gran Nazareno, adelante. La pregunta no me la terminaste. Bueno, la pregunta es... Sorry que te interrumpí. No, tranquilo. Lo correcto de preguntar sería, ¿qué tú opinas acerca de don de lengua? Desde dónde partes, hasta qué punto apoyas, hasta qué punto no apoyas. Sí. Bueno, y por ahí te vas. Ok. Cuando nosotros vemos en las escrituras que se habla del don de lenguas, la primera aparición de este don, ¿verdad? Obviamente sabemos que se da en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y lo que vemos ahí en ese caso es que cada una de las personas, de todos los judíos de que habían ido, de todas aquellas naciones, que eran diferentes naciones, o sea, todos ellos, aunque eran judíos, ¿verdad? Era parte de la diáspora y cada uno vivía en un sitio donde se hablaba una lengua y estos dominaban esa lengua. Por eso vemos que en Hechos 2, ¿verdad? Cuidado, Gracias, hermano. Por eso vemos que en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando se habla de lo que sucedió, ¿verdad? Que ellos están viendo que todos ellos están hablando en lenguas, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos dicen en el 8, ¿cómo pues? Bueno, desde el 7 para dar un poco de contexto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pafilia, en Egipto, etcétera, etcétera. O sea, vemos que eran judíos que estaban dispersos en todas estas regiones, sí, ¿verdad? Y cada uno de ellos está entendiendo lo que están hablando diferentes de los discípulos, diferentes personas de entre los discípulos. Cada uno, ok, pero ahí está mi lengua. Esa persona está hablando mi lengua. Y el otro está escuchando su lengua. Y el otro está escuchando su lengua. Entonces, lo que vemos que el hablar en lengua de por sí era hablar en otros idiomas, ¿verdad? Era tener la habilidad de hablar un idioma que esa persona no dominaba, pero que por medio del Espíritu, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo, comenzaba a hablar en otro idioma que esa persona no dominaba para alcanzar, o sea, con el propósito de alcanzar a esa persona que hablara otra lengua. Entonces, cuando nosotros vemos en Primera de Corintios 14, también se hace referencia a esto. Se hace referencia a que si esta persona que está hablando en lengua, ¿verdad? No tiene alguien que interprete, ¿verdad? Lo que él está hablando, es como si fuera un extranjero, y también en otra parte dice como si hablara misterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente si viene aquí una persona que habla mandarín y ninguno de nosotros habla mandarín, si no tenemos un intérprete, no vamos a entender lo que la persona diga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo entiendo que es el don de lengua. Excelente. Bueno, se entendió claramente lo que dijo Nazareno. ¿Usted tiene algo que decirle al respecto? Sí. Sí, bueno, pues entonces adelante. Acerca de ese mismo tema de hablar en lengua, ya que soy pentecostal y asimismo he sido formado con la doctrina pentecostal. La mayoría de pentecostales saben a qué yo me refiero cuando le digo que soy pentecostal. O sea, una de las características por las cuales a nosotros nos conocen es por el hablar en lengua. A veces, y digo a veces tal vez para no ofender, sino casi siempre que se habla en lengua no hay un intérprete. Y si nos vamos a la luz de la Escritura, el apóstol Pablo dice que se haga todo decorosamente, pero que si no hay un intérprete que se calle, porque quien habla lengua habla misterio con Dios y se edifica a sí mismo. El mismo apóstol dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ahora, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? No soy de los que dice que el hablar en lengua es pecado, o sea,
que está mal o que ya pasó de moda. Soy de los que todavía hace ayuno, Steven. De los que todavía hace ayuno para recibirlo. Porque a pesar de todo, de todo lo que vemos en la escritura, soy de los que la anhela también. Porque es algo que Dios prometió y yo pienso que todavía sigue en el tiempo vigente y que es para todos nosotros. Si me traslado de Hechos capítulo número 2 a Hechos 5, allá cuando Dios le muestra el lienzo a Pedro, que 10. Hechos 10. Hechos 10, Sí. cuando este hombre que era prosélito, Steven, dame el nombre. Cornelio. Cuando Cornelio es bautizado por el Espíritu Santo. Y yo quiero abrir un paréntesis, tal vez suene como en forma de pregunta. Yo he escuchado algunas veces, Juan decía que cuando Cristo viniera, ¿verdad? Cuando Él se manifestara como el Redentor, como aquel que fue profetizado por Isaías y por algunos de los profetas de lo que conocemos como Antiguo Testamento o de la Tacná. Nosotros vemos que cuando Cristo se manifiesta, Juan decía que Él vendría. O sea, me encantó la palabra Tacná. Ok. Él dice que cuando Él viniera, Él vendría con el aventador en su mano y que limpiaría su era. Juan decía que yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento y para perdón de pecado. Pero tras mí viene uno cuyo calzado yo no soy digno de desatar, porque Él es antes que yo. Y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En Juan capítulo 4, versículo 1 y verso 2, la Biblia dice, entonces pues, cuando el Señor le entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esto es sumamente importante porque yo menciono la parte de bautismo porque obviamente corrobora con el hablar en lengua. Porque cuando vemos que a lo que se le conoce como el día en que una multitud incalculable fueron bautizados por el Espíritu Santo, fue en el día de Pentecostés cuando hablaron en lengua. Vemos lo mismo que acontece en Hechos 10 con este hombre llamado Cornelio y con una multitud de unos cuantos que estaban en su casa. Vemos a Pedro maravillado y él entiende que Dios a la verdad no hace acepción de personas porque ve a esta gente que están hablando en un nuevo idioma, en un lenguaje. Paréntesis nuevamente. Nazareno, me gustaría que tú me corrobores en esto que voy a decir. Sí. Cuando Cornelio y los que estaban con Cornelio hablaron en lengua, sí, Pedro y los que andaban con Pedro entendieron lo que ellos tal vez estaban diciendo. No dice el texto que entendieron. O sea, no dice si entendieron o no. No dicen si entendieron o no. Pero yo creo. Te veo bien. Creo que Pedro y los que estaban con Pedro tal vez no se maravillaron por lo que ellos decían, sino por lo que Dios hizo con ellos, que fue que también le dio el don, y Pedro lo dice, que también ese don no era solamente para ellos, sino para con ellos, para con los gentiles también. Y él entiende que Dios no hace acepción entre personas. Todo esto que yo dije, por raro que parezca, es solamente para llevarlo a un solo destino. Sí. Yo he escuchado personas decir que son bautizados por Dios, pero que no hablan en lengua. Y si Juan dice que Él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y una de las manifestaciones del bautismo, yo creo que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, porque somos bautizados y no hablamos en lengua. Es una pregunta. ¿La puede responder Steven o la puede responder usted? Sí, lo que yo veo es que, por ejemplo, no hay una equivalencia déjame ponerlo de este modo. No siempre que vemos a alguien siendo bautizado con el Espíritu Santo es porque puede hablar en lengua. O sea, porque recibe el don de lengua, ¿verdad? Síntesis ahí mismo. Sí. ¿Cómo podemos describir o denotar que la persona es bautizada si no habla en lengua? Bueno, porque el bautismo que Él hizo, ¿verdad?, es morir a nuestro ser
a nuestro antiguo ser para ser una nueva criatura en él. O sea, el bautismo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Colosenses, Colosenses capítulo 2, perdón, para acá. Colosenses capítulo 2, en el versículo, si no me equivoco, el 14, no, el 3, te digo ahora. Señores, Dios les bendiga. Estamos en vivo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Gracias por tomar este tiempo y darle like a este video, suscribiéndose a esta plataforma que siempre está dándole contenidos para que puedan aprender de los temas que pueden causarle curiosidad o por lo menos un poco de ruido en su cabeza. Somos siempre fuertes. ¿Lo has encontrado? Sí, sí. Bueno, adelante. Gracias por echarme la toalla ahí. Entonces vemos que dice en el 12, Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo. O sea, estamos muriendo, ¿verdad? Pero ¿en qué bautismo se está refiriendo el apóstol? ¿A cuál de ellos? Sí, aquí va a seguir diciendo. Bueno, leo desde el 11, que es lo que está diciendo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ¿verdad? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal de la circuncisión, en la circuncisión de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, se está deshaciendo de nuestro cuerpo carnal, ¿verdad? O sea, de nuestros deseos carnales, de esa inclinación, ¿verdad? A cometer ¿cómo se dice esto? A cometer pecados de manera continua y asidua, ¿verdad? Entonces, luego en el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. En el mismo que morimos, también fuimos resucitados, ¿verdad? Con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, sigue apuntando en que esta figura de muerte y resurrección, la sigue explicando, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ese es el bautismo. Hay un perdón, ¿verdad? Y hay una purificación de nuestro ser cuando el espíritu se comienza a deshacer de todos nuestros deseos carnales. Porque precisamente lo que estaba profetizado que sucedería, ¿verdad? Si nos vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 22, ¿verdad? Bueno, desde el 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, ¿verdad? Fíjate cómo en Colosenses Pablo habla de la circuncisión del corazón, ¿verdad? Y aquí nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que este bautismo del espíritu es lo mismo que morir a nosotros mismos para nacer de nuevo en él. Perfecto. Otra preguntita, sencilla. Sí. ¿Tú alguna vez, usted, discúlpame la palabra, Tranquilo. ha visto una persona, está bien, conocemos lo que dice la escritura, ¿verdad? Sí. Pero alguien que tú digas se fue bautizado por Dios, aunque no hable lengua? ¿Cómo tú puedes percibir que alguien fue bautizado por Dios sin que no hable lengua? Bueno, o sin que hable lengua. Sí, siendo o sea, según lo que veo en las escrituras, el ser bautizados es morir a nuestros deseos carnales, ¿verdad? A nuestro propio ser, para comenzar a ser una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Yo fui bautizado por el Espíritu cuando yo dejé toda mi vida de pecados para obedecer sus mandamientos. ¿Entiendes? ¿Cómo yo he visto eso en otras personas? Cuando abandonan su vida de pecado, de transgredir los mandamientos de Dios y comienzan a vivir una nueva vida, ¿verdad? En la obediencia de los mandamientos de Dios. Por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Perfecto. Yo creo, soy de los que cree también, Ajá. o sea, de que hubieron personas, incluso en la Biblia, que hicieron todo eso que tú acabaste de decir. Sí. O sea, ellos murieron a la carne, murieron a los deseos carnales, hablando desde un
plano terrenal. Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, él dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, conducimos con un cuerpo carnal, pero no actuamos conforme a las concupiscencias de la carne. O sea, Pedro, Juan, Jacobo, los 12 apóstoles de Cristo, yo creo que ellos no fueron bautizados por el Espíritu. Antes del día de Pentecostés, que se manifiesta en Hechos capítulo 2. Va muy bien en ese punto. ¿Tú puedes repetir eso? Yo creo que los apóstoles de Cristo, porque ellos dieron un cambio antes de que el advenimiento del Espíritu Santo llegara. Te veo bien. ¿Verdad? Ellos dieron el cambio antes de que llegara el advenimiento del Espíritu Santo. Ellos murieron a los deseos carnales, ellos murieron a esa concupiscencia y pasiones, tal vez que obviamente tenemos todos como seres humanos. Sí. Y vemos el antes y el después. Y vemos un antes y después aún más grande cuando son bautizados. O sea, antes de ellos ser bautizados por el Espíritu Santo, ellos ya hubiesen cambiado. Y tal vez podríamos decir, y yo agarro esa parte ahí, yo la agarro. Y podríamos decir que tal vez hubieron personas o hay personas que han cambiado su forma porque entienden que esto es algo santo y que obviamente como es algo sagrado, el Evangelio de Cristo, tienen que consagrarse para Dios y tal vez no han sido bautizados. Ejemplo, yo creo que yo he sido bautizado, yo lo que no hablo en lengua, pero yo conozco personas que yo podría decir que ellos tal vez no han sido bautizados. Pero han dado cambio, han cambiado su forma, no porque supuestamente, y no es una suposición, perdón, no porque Dios lo haya bautizado, sino porque ellos entendieron que esto era algo santo y quieren agradar a Dios del todo. Sí. O sea, por su fruto los conoceréis. Y obviamente dijiste, no solamente la persona cambia cuando es bautizada, sino cuando decide cambiar por el Dios que le dará el bautismo más adelante. Ok. Cuando nosotros vemos, antes de Hechos 2, en Juan 20, versículo 21, ¿verdad? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, esto es antes de Hechos 2. Entonces, ¿qué sucede en Hechos 2? ¿Cómo tú concilias? ¿Qué está pasando aquí en Hechos 20? En Juan 20, perdón. ¿Y qué está pasando en Hechos 2? O sea, ¿cómo tú lo categorizas eso? ¿Cómo yo lo categorizo? Perfecto. Obviamente voy a ir en desacuerdo. Porque ¿En desacuerdo con las escrituras? No, en desacuerdo con lo que tú dijiste. No, yo no dije nada. Yo te hice una pregunta. Está buena la pregunta de Nazareno también. Voy a responder. Desde mi punto de vista, si me voy en contra de las escrituras, puede corregirme. Pero antes de, yo quiero aclarar que yo no dije nada. Yo leo esto y yo quiero que tú me des tu parecer de qué está pasando aquí en Juan 20 y qué está pasando en Hechos 2. Bueno, en Hechos 2 ellos son bautizados. En Juan 20 ellos recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo, Jesús, antes de entrar, y eso es de Mateo capítulo 4, en el desierto estaba lleno del Espíritu Santo, lleno era Steven, lleno del Espíritu Santo. Y cuando él sale del desierto, entonces sale en el poder del Espíritu Santo. O sea, ellos podrían tener el Espíritu Santo, pero no ser bautizados por él. ¿Por qué razón hay una diferencia entre Juan 20 y entre Hechos capítulo 2? Ah, ok, porque siempre que el Espíritu Santo venía a una persona, ¿verdad? Dime. No, habla. Ok, siempre que el Espíritu Santo venía a una persona, lo dotaba de algo, lo dotaba de algún don. Por ejemplo, incluso el Mesías, ¿verdad? Mandó a los discípulos a sacar demonios. Sí. Que ellos recibieron el poder de él para ir y hacer esta misión. ¿Me entienden? Entonces, si a eso vamos, si recibir eso, ¿verdad? Si recibir poder es el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendríamos que ellos fueron bautizados desde Mateo 10.
No, porque yo no he dicho que por recibir poder Ajá. han sido bautizados. Yo solamente dije Jesús recibió poder o vino en el poder del Espíritu Santo y sabemos que Jesús no fue bautizado por él. Ok, dame ponértelo de este modo. ¿Dónde vemos que el ser bautizados por el Espíritu Santo es el hablar en lengua? No, yo no he dicho eso tampoco. Ah, ok, pues te estoy malentendiendo. Yo obviamente dije, es una de las características por la cual podemos discernir que alguien ha sido bautizado por él. Ok, entiendo. Porque hay personas que en un dado momento Ajá. se condujeron de una forma irreprensible. Ajá. Tal vez las dificultades, las adversidades de la vida lo desenfocaron, esa persona hasta se descarria. Ejemplo, se descarria. Se descarría. Yo he visto personas impíos hablando en lengua, Sí. en culto cristiano hablando en lengua. O sea, porque es un don. Y no he visto dónde dice que el don es quitado o que cuando tú te apartas del Señor, Él te quita el don y se lo da a otro. Ok, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea que cuando tú ves, por ejemplo, Balaam, te voy a explicar esto como lo mismo que pasó con Balaam. Balaam recibió una visión por el Espíritu. No. No. Sí, Estoy lejos de Balaam. Ok. Balaam, ¿verdad? Profetizó. ¿Me entienden? Profetizó palabra de parte del Altísimo. Aún él siendo un perverso. ¿Me entienden? Porque la comunicación del Altísimo con las personas no es exclusiva de las personas que son santas, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves que, por ejemplo, él le dio sueños a Faraón, le dio sueños a Nabucodonosor, ¿verdad? Le dio señales, le dio señales a Abimelech, ¿verdad? Cuando se le apareció en visión de noche, cuando le dijo, cuidado con la mujer con Sara, la mujer de Abraham, ¿verdad? Y todas estas cosas, Y ¿verdad? le habló a Necao también. Exacto. Entonces, que tú puedas hacer algo en un momento, ¿verdad? Puede ser que el Altísimo te está usando y ya. Y para luego condenarte y que tú seas de hijo de perdición. Perfecto, pero perdón, discúlpame que te interrumpa. O sea, no es solamente de un momento. Porque algunas de esas personas que tú mencionaste no eran siervos de Dios. Ejemplo, Sí. Dios dice que Nabucodonosor era su siervo. En un fragmento de la escritura, aquí que enviaré a mi siervo Nabucodonosor, y si no me equivoco, lo proclama Dios rey de reyes, porque obviamente un emperador eso es lo que es. Y Nabucodonosor II, según la historia, que era este hombre, hijo de Nabucodonosor I, ¿verdad? Nabucodonosor II era un emperador porque tenía varios reinados por debajo de su reinado, y eso es lo que es un emperador, y un emperador es un rey de reyes. Sí. Ejemplo, Dios lo llama a él su siervo, no que realmente él lo era, sino que Dios lo llama a su siervo. La diferencia está en que estas personas sí fueron siervos del Señor. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto que tú quieras hacer con eso? Que no... El punto que yo... Al parecer yo no te estoy entendiendo. Ok, el punto que yo doy a denotar en esto es, Sí. ejemplo, Nabucodonosor es un cruel, es un tirano. Dios lo utiliza por una obra en específico. No, yo digo, ¿cuál es el punto que tú querías hacer? Porque tal vez yo te estoy respondiendo a algo que yo estoy mal entendiendo y quiero entenderte. Cuando yo hablaba acerca Ajá. de las personas que están descarriadas y que en un momento, Ujú. o sea, obviamente si están descarriados era porque en un momento estuvieron adentro. En un momento fueron bautizados por Dios. Sí. Luego se apartan. Lo he visto con mis propios ojos en culto cristiano, donde se derrama una unción y una gloria, o tal vez como muchos la clasifican. No soy de lo que clasifica
esas cosas de esa forma, pero lo he escuchado de boca de otra persona y dicen que es emoción o euforia emocionalista, Ajá. corredero y eso, pero esa persona obviamente no se van a mover por emoción porque ellos ni siquiera son parte del pueblo porque están afuera. Y yo lo he visto en cultos, hablar en lenguas que no podemos ni siquiera discernir qué clase de lengua están hablando. Ok. Lenguas similares a las que se le he escuchado a otras personas que están dentro del pueblo. Y lo que yo quería decirle era Sí. acerca del hablar en lengua, de Sí. que cómo podíamos clasificar a esas personas que están afuera y que todavía utilizan el don. Y que Si yo, el hablar en lengua es un don, es que yo no creo que ahí esté pasando eso. O sea, yo no creo que ahí se esté hablando en lengua por el Espíritu Santo. Yo no creo que ahí se esté hablando en otros idiomas por el Espíritu Santo. muéstrame el por qué. Ok, te voy a hacer O sea, usted no cree, discúlpeme, usted no cree que un impío, un inconverso, pueda hablar lengua del espíritu. Bueno, O sea, alguien fue- descarrilado. No, fue lo que dije. O sea, señalé que el Espíritu ha dotado a personas de hacer cosas en determinado momento que incluso, por ejemplo, que por eso puse el ejemplo de Balaam. Él dio una de las profecías más importantes del pueblo de Israel y del Mesías incluso. ¿Me entiendes? Sin embargo, él fue muerto por su perversión, porque era un perverso. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo digo es que no necesariamente porque pase algo, o sea, que el Espíritu dote a una persona para una ocasión en específico de hacer algo, es señal de que esa persona vive por el Espíritu Santo. No sé si me entendieron. ¿Verdad? Ok. Entonces, número 2. Lo que yo entiendo es que cuando tú me estás hablando de estos cultos, yo no creo que ahí se esté operando en el Espíritu Santo, hablando en lengua, para edificación del pueblo, que es lo que Pablo habla. ¿Entiendes? Porque estos son dones espirituales para el ministerio de la iglesia. Yo sé que a ti te choca, No, pero no. mi posición es que ustedes tienen que arrepentirse todos. ¿Me entienden? Ustedes tienen que comenzar a obedecer lo que Cristo dijo que teníamos que obedecer, que eran los mandamientos que su Padre dio, que Él mismo dio, que el Espíritu dio. ¿Me entiendes? Entonces, por ende, ya por eso, yo no creo que ese sea el don para ministerio del pueblo del Altísimo. Número 2. El hablar en lengua, ¿tú no crees que sea el don? O No, que no, sea no, parte no, no, de ello. porque tú estabas hablando de lo que está pasando en las iglesias a las que tú asistes. No, en iglesia no, yo mencioné Entonces, cultos. Bueno, Cultos. igual. Cultos. Cultos se puede dar en un hogar. Sí. Ahora eso mismo. Eso es lo que igual, iglesia es reunión. Me quiero referir a eso. O sea, de donde sea que se está dando esa reunión de gente, ¿verdad? De igual manera, yo entiendo que ahí no está pasando eso. Lo que tú crees que está pasando. Entonces, yo a lo que apunto es que este don de lengua del que se habla, lo que yo veo en las escrituras es que eran otros idiomas y eso se usaba precisamente para propagar el evangelio a personas que no entendían esto. Incluso esto es la profecía de esto, que incluso Pablo la usa, era de hablar en otros idiomas. Y lo que Pablo quiere corregir en 1 Corintios 14 es precisamente que él no quiere que haya desorden al hablar en lenguas. Voy, dale. ¿Por qué razón él corrige eso? Yo creo Sí. que habían personas, ¿verdad? Por eso, si no me equivoco, de ahí es que sale el dicho de yo hablo más lenguas que los corintios. Porque aparentemente yo hablaba muchas lenguas. Aunque tal vez no tenían o no tuvieran intérprete, alguien que le interpretara lo que ellos estaban diciendo. Suelo percatarme de ahí que si Pablo lo llama la atención por algo, era porque ya estaba aconteciendo. Sí. Y si ya estaba aconteciendo, era parte de lo que Dios estableció como... O sea, era una de las características de lo que Dios estableció como el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Lo único que se le estaba dando un mal uso. Pero más abajo, aparte de todo lo que Pablo dice, más abajo él dice que no se lo impidan.
Sí, yo no estoy en contra del don, del uso del don. O sea, Sí. aunque se hablen, porque usted está claro y yo estoy más que convencido también de que en la mayoría de las iglesias de los pentecostales se habla en lengua y no hay un intérprete que pueda decir Dios está diciendo esto y está diciendo aquello. Yo no creo que estén hablando en lengua. ¿Usted no cree que estén hablando Y en lengua? entiendo que sí, yo no, que esa es mi posición, ¿verdad? Yo pido al Altísimo ser corregido si yo estoy mal. Ok, ¿verdad? si hablan chino mandarín, que sí, que es la lengua más hablada, si lo duda, puede utilizar Google y puede percatarse. No. Ahora, lo hablan los que conocen su lenguaje, pero es la más Ahora, hablada, porque hay más esa persona, el continente asiático, que hablan esa lengua, que incluso en nuestro país hay personas que utilizan el chino mandarín. No es muy usual aquí en República Dominicana, pero se utiliza. Sí, imaginémonos que es así. Ajá. Que estén hablando chino mandarín. Sí, Tú no lo entiendes. yo no lo entiendo. Tú vas a decir que no es una lengua del Espíritu Santo solamente porque tú no entiendes el chino mandarín. No, yo no parto de esa premisa. Yo no entiendo lo que se está hablando. Yo no creo que esta sea la lengua que Dios dijo. Porque la diferencia de este tiempo al tiempo de Hechos capítulo 2 era que ahí sí habían personas. No es que yo eran intérpretes, Sí. sino que yo entendía la lengua en la que se le estaba hablando. Exacto. O sea, se está hablando otro nuevo lenguaje, porque Sí. el hablar en lengua, cuando vemos lenguas distintas, y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que lenguas le fueron repartidas, Sí. lenguas como de fuego. Sí. ¿Qué lengua humana es como de fuego? No, porque lo que vemos como lengua de fuego es el poder de tu poder hablar ese idioma que tú no dominabas antes. O sea, O- eso es o es lo que tú interpretas de las escrituras. No, es lo consistente. Sí, es lo que yo interpreto, obviamente. Yo estoy hablando de lo que yo interpreto. Porque yo interpreto otra cosa. Sí, está bien, pero entonces, ok, ¿qué tú interpretas? Yo interpreto, ¿verdad? Que ya, o sea, hablaban nuevas lenguas. Dice, ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablasen, Sí. y lenguas como de fuego le eran repartidas. Ya yo creo que ya se sale de lo normal porque... Y él sabe Está en cómo otra somos nosotros. dimensión. Ya. Esa aquí ya. Señores, con Nazareno estamos cansados de hablar que ponga los celulares en vibrador, Va la vida, va en la vida. silencio y todo, y siempre es lo mismo. Tiene la mesa vibrando hace rato. Yo no sé, recuerden que su doctrina es tener varias mujeres. No sé si dice que tiene varias mujeres por ahí que le escriben, la mesa está vibrando hace rato. Nazareno, tienes que manejarte. Sí, Tienes que Me manejarte. estoy manejando, ya lo acabo de manejar. Sí, por amor a Dios. Sí. Adelante, Nazareno. Ok. Cuando tú ves lo de fuego, ¿tú crees que es fuego per se? O sea, que se veía un fuego o lo que sea. No. ¿Y qué? O sea, ya cuando habla de lengua como de fuego, porque ve bien lo que yo dije, escucha Sí. bien. Cómo, no que era, Ok. sino como de fuego. No, ok. Entonces, ¿qué significa como de fuego? No, yo Para- interpreto, no lo que significa, sino No, lo que ok. yo ¿Qué es lo interpreto. que tú interpretas? Ahora estamos hablando, Sí. estamos ahí. Lo que yo interpreto es que ya ahí se está yendo a un lenguaje fuera de lo normal. Ok, entonces, fíjate, tú estás diciendo un lenguaje fuera de lo normal, sin embargo, cada uno lo está entendiendo en su idioma. Sí. ¿Por qué? O sea, tú me estás hablando entonces que esto es un lenguaje que no existe. No, ¿Y qué? espérate, Ok. espérate. Todos lo entendían, todos los que estaban ahí entendían lo que se hablaba en su idioma. Yo no puedo clasificar que solamente se hablaron las lenguas de los que estaban ahí. Ok, déjame ver, es para entenderte. Porque en Corintios... ¿Tú crees que lo que pasó fue que alguien dijo algo, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que fuera una persona. Que una persona dijo algo y Steven, por ejemplo, que yo dije algo y lo dije en otro idioma, en un idioma raro, que extraño, ¿verdad? Y Steven lo entendió en su idioma y tú lo entendiste en tu idioma. Por ejemplo, imagínense que ustedes hablan, él habla la lengua De lo árabe. arábica, Ajá. ¿verdad? Y tú hablas... Tailandés. Y tú hablas fenicio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la lengua de esa gente? No, fenicio. De los fenicios. Ok. Entonces, supongamos que yo hable en mandarín, o bueno, pues, supongamos que yo hable en algo extraño. Está bien. En algo extraño. ñato. En Mazanda, yo hablo en Mazanda, ¿verdad? Y él entendió en su idioma
y tú entendiste en tu idioma. Eso es lo que tú crees que pasó. Yo hablo... ¿Tú lo que crees que todos ellos estaban hablando la misma cosa y cada uno lo entendió en su idioma? No, no he dicho eso. Ok, no es para entenderte. Entonces, tú entiendes que... O sea, que todo lo que yo he hablado tú no me has entendido. No, es que quiero entenderte porque cuando tú me dices algo, yo quiero no malinterpretar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora te malinterpreté. Perfecto. Entonces, quiero aclarar. Entonces, lo que tú entiendes es que lo que sucedió en Hechos 2 fue que, por ejemplo, a mí me dio, o sea, el Espíritu me dio para hablar mandarín. Y el que hablaba mandarín en ese momento me entendió. ¿Eso es lo que tú crees que pasó? No, mira. ¿Qué tú crees que pasó? Eso es lo que yo quiero Yo saber. digo, vamos a poner que mis 5 dedos son la multitud que estaban ahí. Perfecto. Pero aquí hay 5 más. Sí. ¿Verdad? Vamos a poner que aquí te... El meñique, ¿qué habló? El meñique habló español castellano, el lenguaje nuestro. Sí. Castellano, este habló inglés, Ok. tailandés. Ok. ¿Qué lengua hablan? Sí, eres Charlie, loco. Estamos cogiendo, estamos tomando lengua de ahora, men, para el ejemplo. Ve observando la lengua que van hablando los dedos, por si Sí. acaso se me olvidan, y Sí, le meto dale. griego y No me importa. Italiano, habló griego. italiano, alemán. Este Pues habló- entonces, dame un segundito, permítanme ayudarle, que veo que se están complicando la vida. Sí, sí, Si no, necesitan estamos- recordar los meñiques, entonces ponemos griego, hebreo, arameo, castellano Y latín. e inglés. Ok. Ya. Ya. Vamos a poner, no Momentos. mencionó el latín ahí, Momentos. observate, no mencionó el latín. No lo Momento, mencionó. momento. O sea, había que ya la agua para eso. Observemos desde mi punto de vista que entre todos los idiomas que Steven clasificó, Ajá. alguien hablar un idioma que no hubieran intérpretes ahí, diríamos que no había tal vez la necesidad de hablarse, solamente porque no lo pudieron interpretar. O sea que Ok. cuál... O sea, tú dices, por ejemplo, en el caso de él no mencionó latín. Él no mencionó latín. Pero hay y una persona que hablaba latín. Supongamos que alguien habló latín. No es que sucedió así, sino es una hipótesis. Esa es una hipótesis, sí. Supongamos que alguien habló latín. Entonces, ¿qué diríamos? Yo, desde mi punto de vista, o sea, no es el mío, el de tal vez el tuyo, Nazareno, o el de alguien más. No, el tuyo, te lidias con el tuyo, para yo entender. No, porque yo soy del que dice que tal vez habló un idioma y no hubo alguien que lo interpretara. Ok, entiendo. Entonces, lo que tú crees que, por ejemplo, lo que se da en los cultos, ¿verdad? Lo que tú haces alusión. No lo que habla lo impide. No. Sino, No, tal en vez- los cultos tuyos, a lo que tú vas. Es a eso que me refiero. ¿Tú crees que se habló un idioma ahí? Un idioma que existe, pero que es extraño para las personas que están ahí. No en todas las ocasiones, pero en algunas sí. En la que no, ¿qué está pasando ahí? No, porque yo también veo emoción. ¿Qué pasa? Ah, ok. Yo también Entonces, veo emoción. ¿Tú crees que hay gente que... Y el pueblo sana doctrina, ¿verdad? Lo que se clasifican como sana doctrina, Ajá. porque sana doctrina es la enseñanza. Sí. Todo aquel que tenga la enseñanza sana es sana doctrina. Sí. Los que son pentecostales, que se denominan como sana doctrina, que Ujú. tienen mal acostumbrado al pueblo, Sí. a los que son sana doctrina, Sí. de que si el predicador no habla en lengua, yo no sé si usted ha ido a un culto pentecostal, si el predicador no habla en lengua, no, Dios no habló o no fue respaldado por Dios. Ok. Yo he visto en culto y esos son lo que yo llamo como emoción. Ok. El predicador le está predicando. Según va transcurriendo el tiempo, mientras él va disertando el mensaje, aparentemente no está aconteciendo nada. El hombre deja de hablar en el entendimiento en el cual nosotros, los oyentes, podemos ser edificados y comienza a hablar un idioma que yo no entiendo. Yo nunca he interpretado una lengua de nadie. Hacia la derecha. Ok, nunca he interpretado una lengua de nadie. Pero sí he escuchado una multitud inmensa de predicadores hablar en lengua. Y he visto esto que ha acontecido no solamente en mi congregación, sino en casi todas las congregaciones pentecostales que he ido. El predicador deja de hablar en el entendimiento en el cual los oyentes lo comprenden y pueden saber lo que el hombre está hablando y lo que está diciendo. Ajá. Pero mientras él predica en nuestro idioma, nadie se sacude, nadie nada, sino que cuando el hombre comienza a hablar en una lengua nueva, Sí. yo he visto que ahí es donde acontece el mover. He visto algunos que han hecho milagros. He visto personas que
han estado ministrando la palabra y cuando ellos comienzan a hablar en la lengua que nadie de los que están ahí conoce, Ajá. el hombre comienza entonces a soltar profecía y yo lo he visto que han dicho cosas que yo he estado viviendo y he estado pasando e incluso en una ocasión un predicador, y discúlpame que mencione predicadores, Tranquilo. él es muy conocido y me voy a reservar el nombre. Ajá. Ese hombre estaba predicando en mi congregación, o al menos la congregación donde yo pertenezco y donde digo que nací espiritualmente hablando. Ajá. Y había un hombre que tenía como 2 días siendo cristiano nuevamente. O sea, estaba descarriado y se reconcilió con Dios de nuevo. Ok. Y el predicador vino y mientras él disertaba, ya cuando llegó la hora de la administración, el hombre llamó al que se hubiese reconciliado y le habló. Y yo digo que le habló y que le profetizó verdaderamente. Inmediatamente comenzó a hablar lengua porque yo sé la situación del varón, yo sé lo que el varón está pasando y el hombre le dijo todo lo que él le estaba pasando, pero mientras él predicaba sobre... Se lo dije en lengua, eso. No. Él habló, cuando él comenzó a hablar lengua, entonces le trajo la revelación de lo La que el hombre interpretó, estaba la pasando. Él lo interpretó. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que, porque cuando él habló en lengua, Ah. no entendimos. Ok, yo entiendo. Deuteronomio 13, ¿verdad? Esto lo traigo no para decir que ustedes quieren adorar a otro Dios que no sea el de la Biblia. Aunque lo terminan así. No, mentira. 4 minutos y terminamos. Deuteronomio 13, ¿verdad? Versículo 1. Cuando se levante en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anuncie señal o prodigios, ¿verdad? Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, aquí tú ves que existe la posibilidad de que un falso profeta, ¿verdad? No estoy diciendo, o sea, no quiero llamarlo de esa manera, ¿verdad? Porque mi intención es el respeto. ¿En qué parte aquí él se fue a que adoraran otros dioses, por ejemplo? No. Para que algo... No. Por ejemplo, yo entiendo que ustedes están adorando a otro Cristo, ¿verdad? Y a otro altísimo que no es el de la Biblia. Con todo y que ustedes usan el de la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes le atribuyen a Cristo ser ministro de pecado. O sea, ustedes... O sea, sí. Define ministro de pecado. Sí, ministro de pecado. Un ministro es como un agente que se encarga de que las cosas se den. O sea, es un servidor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos pecado es transgresión de la ley, según 1 de Juan 3:4. So, si Cristo vino para que tú ahora puedas transgredir mandamientos, ustedes lo están haciendo ministro de pecado. Y ese es mi gran dilema o problema cuando yo vengo aquí a cabina. O sea, y es lo que termino lidiando. Y por eso ustedes ven que cada vez que hablo, termino hablando de la ley. Le dificulta, realmente se le hace difícil, sumamente difícil. ¿Qué es lo que tú eres? Discúlpame. Nazareno. No, Nazareno. yo soy un seguidor de Cristo. Ok, a Descendiente de la tribu de esas Zabulón. personas que viven conforme a la Torah, Ajá. ¿verdad? Se le hace sumamente difícil estar en una conversación con alguien y no menciona la Torah, no menciona su ley o de forma que no están haciendo nada, entre comillas, Sí. tratan como de inculcar o de hablar y decir que tal vez alguien está mal porque no tiene el mismo punto de vista. No digo que eso es lo que tú estás haciendo. No, eso es lo que yo hago. Usted es alguien que sabe lo que yo envié por el grupo, ¿verdad? Usted vio... No. Sí, usted sabe que usted me mencionó, me preguntó a mí que ¿Cuál? por qué razón eso aconteció. ¿Qué O cosa? sea, alguien de raíces hebreas... Ah, ok, era tú, ok. leyenda. Era tú, ok. Ya entendí. entendiste, ¿verdad? Sí. O sea, yo publico algo sencillo, una paella que me estaba comiendo. Malísimo. Para que los... Pecador. para que los... Arrepiéntete. Observen, comer paella es pecado. Claro. Me dijo transgresor de la ley. Lo único que le faltó decir, me dijo Que tú también estabas cenando. Me dijo a ti Tú estabas cenando también, Epitecto. Usted escuchó. ¿Cenando qué? Habla claro. El 24. No, Ah, no. En mi casa eso me fue dicen... antes de eso. Ah. Me dicen religioso por eso. Claro. Yo
no voy en total desacuerdo con eso y Bien. para Un cualquiera paso, que ¿no es? refute ese punto de vista, Sí. yo tengo mis argumentos. Sí. Ahora, en base a eso, cada vez que he hablado con alguien que es practicante de la ley Sí. o que trata de vivirla, porque he visto una cantidad inmensa que te llaman hipócrita porque tú no haces esto y esto que ellos hacen, pero no guardan el sábado y dicen que en este tiempo se le hace difícil. Yo sé que usted lo guarda, Nazareno, no se agarre de ahí. Sí, no, cero excusa. Pero yo lo he visto. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. No sé en qué paró toda esta tertulia. Yo mismo quedé inmiscuido entre un sancocho de pate vaca y cerdo y no me di cuenta en realidad Me comió cerdo, en claro, que... no, todavía no se ha Yo comido. era la pate vaca. Bueno, entonces ya ustedes saben, mis amados. ¿Tienen algo más que decir ya para palabras conclusivas? Sí, para culminar. Ok. A todos los oyentes que son practicantes de la Torá, o sea, aquellos que viven en el Antiguo Testamento, mi nombre es Steven Victorino. Yo los invito humildemente a una fritanga, todo incluido. ¿Sabes qué te pasa? Solamente comeremos cerdo y tostones verdes. Tremendo. Tremendísimo. Nazareno. Que el Padre te perdone porque tú no sabes lo que hace, pero bueno. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, perdón. ¿Dónde está? Ok. En las Sagradas Escrituras se profetizó algo. Y Pablo comenta acerca de esto, ¿verdad? Cuando habla en el versículo, creo que es el 21, Primera de Corintios 21, 14:21, perdón. Primera de Corintios 14:21, ¿verdad? Dice, y en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Y esto era haciendo referencia, ¿verdad? A las lenguas. Él está diciendo, explicando lo de las lenguas, dice la profecía. Ahorita dijiste algo acerca de la profecía, del profeta y esas cuestiones. Sí, Si no se cumple, hablaste acerca del cumplimiento. sí. Los que escucharon la profecía de Isaías no la vieron cumplirse ¿Cómo? acerca de Jesús. No, pero, ok. O sea, si yo vengo y profetizo, ¿verdad? Como usted nos Bien. clasificó, Steven, como él nos clasificó. Ok, ¿tú crees que yo vuelva a ese punto? No, para que cierre con esto. Si yo vengo No, y pero espérate, profetizo. yo no quería cerrar con eso, Ok, porque- está bien. Si yo profetizo, Sí, señor. y tú no ves mi profecía cumplirse. No. En Deuteronomio 13 dice que se cumple. Entonces dice... Pero ahí voy. tú no vas a vivir, o sea, Dame ese el punto que yo quería ¿qué hacer. tiempo duró la profecía mesiánica de Isaías No, para pero- cumplirse? Espérate. Es que yo no estoy hablando de que si se cumplió o no. Yo estoy suponiendo... O sea, esa ley supone que sí se cumplió. ¿Me entiendes? O sea, este profeta o soñador de sueños que está invitando a seguir otros dioses va a profetizar algo que sí se va a cumplir. ¿Me O entiendes? sea, profeta soñador de sueños. Sí, profeta ¿Cómo tú lo clasificas? O sea, No. soñador de sueños, ¿por qué? Voy. Es la Biblia que no soy yo. No, porque Joel, en el capítulo 2, Pero termina... verso 30. ¿Cuál es mi punto? Espérate. Joel en el capítulo 2 Yo me voy a esperar, pero ¿cuál es mi punto? dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Sí. O sea, y está hablando del día del derramamiento del Espíritu Santo. Perdón, nuestros jóvenes verán visiones y también sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sí. Y es la prédica o la base bíblica que utiliza el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Luego, escucha bien. Sí. Luego de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, si utilizaste ahorita Juan 20 para decir que era parte del bautismo del Espíritu Santo, pues estás equivocado. Pedro da a denotar que el Me bautismo gusta. se manifestó Le prendió. en el día de Pentecostés. Y ahí es cuando utiliza esta base, que creo que la que más del Antiguo Testamento, la que más claro habla acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Ok. Voy a explicar Deuteronomio 13. Porque no, o sea, lo que tú me dijiste no tiene nada que ver con lo que yo dije aquí. ¿Verdad? Lo que yo leí, porque ni siquiera dije. ¿Verdad? En Deuteronomio 13 me habla de cuando profeta o soñador de sueños se levante y aún se cumpla la profecía. ¿Verdad? Y él te invita a seguir dioses ajenos, o sea, otros dioses, no darás oído a las palabras del tal profeta o el tal soñador de sueños. ¿Verdad? Porque Jehová te estará probando, dice. ¿verdad? Jehová.
lo dice el texto. Dice, porque Jehová te estará probando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos que los falsos, ¿verdad? No estoy diciendo falso profeta porque no se cumpla, ¿verdad? Sino porque son falsos de porque siguen falsos dioses, ¿verdad? Profeticen, no siga su profecía, porque esa profecía puede llegar a cumplirse. En otras palabras, los impíos pueden tener el poder de profetizar algo, ¿verdad? Y que se cumpla. De pegar. ¿De qué? De pegar una. No, pegar una no. Pues entonces el Altísimo lo está diseñando así. No, espérate. Yo voy a hacer que este impío, ¿verdad? Adorador de ídolos, adorador de demonios, profetice algo. Y cuando lo profetice, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer que se cumpla. Perfecto. Lo que el Sol Altísimo que está diciendo. ¿Qué versión es tu Biblia? Es Reina Valera. Ok. A ese Dios, de ese Dios que tú estás hablando ahí, del libro de Deuteronomio capítulo número 13. Sí, señor. Es al mismo Dios que el evangelista que yo cité ahorita, que sé que mencionaste lo del profeta, después que lo mencioné a él, Sí. en base a su profecía, Sí. sirve a ese mismo Dios. Y él nunca incitó, y no he visto todavía alguien que profetice en base a su profecía, incitar que se adore a otro Dios que no es Jehová o que no es Cristo. Ok, perfecto. Vamos a ver si ese predicador sigue a Jehová. ¿Verdad? Lo sigue. Él dice que se puede comer cerdo. Yo no lo he visto diciendo eso. Ok, él reprende el comer cerdo. Mira, el evangelista. ¿Es un sí o No, es un sí o porque no? que tú Es un sí o no y después tú me puedes dar la explicación. Perdón. No, Y para la audiencia también va esto. Espérate. O sea, brother. Nazareno, espérate. Es que el evangelista no doctrina. No te lo voy a permitir. El evangelista no doctrina. Yo no le permito eso a nadie. ¿El qué? Sí o no, y después usted explica todo lo que usted quiera. Pero cuando yo hago una pregunta cerrada, hay dos Sí, cosas. pero no lo circuncide. ¿Sí o no? No. Él tiene que aprender la ley para yo circuncidar. Esa es una pregunta idealizada. Y No. yo no la voy a responder. Eso está idealizado. No la respondo. No, es sencillo. No la respondo. Él reprende Está eso. idealizada. Y que como rayo un bendito evangelista vaya a transmitir un mensaje evangelizado olivadica doctrinal. Ey, buena mascotica, dice Doritos. Te dio hambre. ¿Cómo? O sea, el evangelista no está para eso. Un evangelista no puede venir a mi congregación de que enseñar de que el cerdo no se puede comer. Usted no vino a adoctrinar a nadie. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio. Sí. El evangelio de Cristo. Lo que predicó Cristo. ¿Qué predicó? No fue arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se va a arrepentir? Del pecado. Cristo era el pastor. Y esclavitud. Los debates no se ganan, ¿verdad? Alzando la voz interrumpiendo. Yo estoy diciendo algo. Sí. Pero yo no terminé. Como yo no terminé ni siquiera de Deuteronomio 3. Si tú es una interrupción tras tú me otra. permitiste. Yo sí no te permití. No, Señores, vamos a dejarlo ahí este tema. Este tema interesante. Interesante. Vamos, ya luego tenemos que seguir prosiguiendo con otros temas que son de más preponderancia. Adelante. Así que buenos argumentos y todo. Nazareno, perdiste. Sí, definitivamente perdí. Es increíble. Tú también perdiste. Entonces gané yo. No, normal. Y eso es común aquí. Aquí solamente gano yo. Exacto. Bueno, mis hermanos, Cámara 4, Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos veremos en la próxima. Suscríbase a este canal, somos siempre fuertes.